Sí, hola. Buenos días, buenas noches, en función de a qué hora me veáis. Soy Germán Rodamilans y, bueno, os voy a comentar algo que, bueno, pues puede parecer hasta cierto punto extraño, pero no lo es porque es algo, de hecho, que existe desde hace varios siglos. Y os preguntaréis qué es. Bueno, no es un objeto, no es un dinero que tengo guardado, obviamente, y menos desde hace siglos, no lo he tenido nunca. Y desde luego no es una cosa de uso común, pero a la vez sí que es de uso común. Os voy a hablar de unas revelaciones bastante sorprendentes, por lo menos en su época, que tuvo un señor que ya murió, porque es de hace varios siglos, murió en 1650, a mediados del siglo XVII, y nació en 1596. Vivió 53 años, no llegó a los 54. Este señor, en ese relativamente corto espacio de tiempo, llegó a varias conclusiones, pero a una fundamental. Algo que muchas personas han oído o han escuchado o incluso han estudiado, aunque sea de pasada y luego lo recuerdan, que es esa típica frase de pienso, luego existo. Y el pienso no se refiere al pienso para animales, se refiere al proceso mental de análisis, discriminación, pensamiento en definitiva, que eso es una palabreja que honestamente pues incluye muchas cosas. Bien, René Descartes es como se llamaba el hombre. Yo no conozco si se casó, si tuvo hijos, si pasó X enfermedades, supongo que sí, como ser humano que era, pero hizo una cosa increíble. Llegó a la conclusión, que por cierto podemos llegar cada uno de nosotros, de que en la vida se puede dudar de todo. Todo es motivo de duda, incluso diría que de escepticismo, que es y no es duda. Llegó a dudar de todo. ¿Y qué ocurrió? Que un día descubrió que había una cosa, solo una cosa según él, de la que no cabía la más mínima duda, hiciera lo que hiciera. Un descubrimiento sorprendente, valorando que de todo, en todo momento se puede dudar. Puedes ponerlo en entredicho, puedes rebatirlo, puedes argumentar en contra, puedes buscarle, como se suele decir, los tres pies al gato. Bien, aquí la voz misteriosa, que le voy a dar cabida a este vídeo, a esta pequeña lección de filosofía, porque René Descartes es uno de los múltiples personajes que conforman la línea de estudio de la filosofía. Bien, ¿qué dice la voz misteriosa del pienso, luego existo? ¿Qué me quiere decir? Pienso, luego existo. ¿Se puede decir que sí, que existimos porque pensamos? Pues sí, en cierto modo esta fue, vamos, de una manera más compleja, por supuesto, las conclusiones bastante acertadas y originales a las que llegó René Descartes, o Descartes a secas, nacido en un lugar de Francia, por supuesto, que él llegó a la conclusión de que la única cosa de la que no se puede dudar es de que para dudar necesito pensar. O sea, el hecho de que yo pueda dudar significa que yo existo. Así de claro y así de sencillo. Y así de importante y así de estupendo. Porque quiere decir, como a la conclusión a la que llegó él, y por supuesto a la que he llegado yo y otros muchos, no soy el único, el dinero va y viene, las cosas materiales van y vienen, y en esta época de crisis esto lo tenemos muy, muy claro. Pero hay una cosa que independientemente de que no la encontremos en las tiendas, nadie nos la preste y nadie nos la venda, que es la identidad, pues está ahí siempre. Incluso que no le hagamos ni caso. Y ese algo que está siempre es mi capacidad de pensar, mi capacidad de reflexionar, mi capacidad de entender. Eso no se compra en el Corte Inglés, por poner un ejemplo evidente. Eso no es algo prestado durante un tiempo. Eso no es algo que tengo que hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. Lo tenemos de nacimiento. Y obviamente lo usamos poco, o comparativamente poco, comparativamente con el potencial que tiene. René Descartes llegó a una conclusión sorprendente. De todo lo que mis sentidos, lo que mi olfato, mi vista, mi oreja, o sea, mi oído, mi tacto, los cinco sentidos conocidos que ya entonces ya existían también. Nada de eso es fiable en un 100%. Mis sentidos me pueden engañar. Puedo extraer conclusiones erróneas creyendo que son ciertas. Esto lo hizo desde muy joven, pero llegó a una conclusión sorprendente. Existo porque soy un pensamiento, más allá de las formas, más allá de las percepciones de los sentidos y más allá de otras tantas cosas en las que queremos necesariamente creer para sentir que hay algo cierto en nuestras vidas, algo o muchas cosas ciertas, tanto materiales como sutiles, como ideológicas, como religiosas o como incluso filosóficas. Descubrir un señor que, por cierto, estuvo implicado en varias guerras, antes habían muchas guerras, guerras de las de verdad. Se corría peligro de muerte, de hecho,
se vivía poco, más bien poco comparativamente con ahora. Y no habían estos avances ni adelantos, pero él fue un adelantado. Él, de hecho, inauguró una nueva escuela, bueno, escuela, un nuevo modo de pensamiento filosófico. Y sí, lo que la voz misteriosa ha sugerido es verdad. Existimos porque somos entes pensantes, entes capaces de discriminar, en el sentido de separar lo verdadero de lo falso, en el sentido de llegar al núcleo de las cosas, basándonos en el poder del pensamiento, porque es un poder, hay que decirlo. Un poder mal utilizado, poco comprendido y normalmente apenas nos entrenamos con él, como no lo hagamos de forma negativa e inconsciente, que es lo que suele ocurrir. Bien, supongo que la voz misteriosa, aquí presente, en este mundo etéreo en el que nos encontramos, supongo que tiene algo que decir. La voz misteriosa también es un poco filósofa. Por supuesto. Y pienso que el ser humano somos personas, somos todos iguales y a la vez diferentes, pero todos somos especiales y únicos. Por lo tanto, si nos movemos, si pensamos, si sentimos, si lloramos, si hacemos muchas cosas, existimos. Bueno, el concepto de existencia nos llevaría a otras consideraciones. Quería deciros que René Descartes, y un poco en consonancia con lo que la voz misteriosa ha comentado, somos individuos únicos, a la vez tenemos patrones comunes, pero algo que nos identifica, a diferencia de otros reinos de la naturaleza, como el mineral, el vegetal o incluso el animal, es que existimos porque nuestra razón de ser es el pensamiento. Y por tanto el estudio, el análisis, la investigación, la comunicación que se deriva de tener pensamiento. Y bueno, esto en realidad habría que explicarlo mucho más a fondo. Descartes también llegó a otras conclusiones, tan sorprendentes como la primera. Pero lo más sorprendente es que, por lo menos ahora ya sabemos, gracias a él, que hay algo de lo que definitivamente no se puede dudar, aunque apliques todos los métodos para conseguirlo. En fin, aquí Germán Rodamila se despide, la voz misteriosa, aunque no lo diga también. Si queréis contactar conmigo para una consulta, para un debate, para una conversación, para lo que fuere, cliquead sobre la foto que aparece en esta misma página web de tarotistas.tv o bien llamada al 11867, preguntad por mí, por Germán y bueno, en el tarot de Germán, que es donde realmente pertenece, ahí estaré. Hasta luego. Gracias.